Hola, ¿cómo están, queridos hermanos, hermanas? Continuamos con esta serie de mensajes que forman parte del estudio. Este es el tercer mensaje. Vamos a empezar con el verso 12, Romanos 6:12, la primera parte. Dice así el versículo: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado. Habíamos visto ya como esquema general, verso 11, una actitud de fe; verso 12, una actitud de rechazo; verso 13, una actitud de entrega. Bien, estamos hoy con el verso 12, es una actitud de rechazo, justamente una actitud de rechazo hacia el pecado. Sí, acá hay una frase muy enfática, muy clara, que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice: no reine, no permitas, no dejes que esto ocurra, porque están dadas las condiciones para que esto no sea así. Ya estuvimos viendo algo y vamos a volver a refrescar un poco los conceptos. Si bien el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, la Biblia, todo lo que Dios tiene para nosotros es un mensaje positivo, es un mensaje para nuestro bien, para nuestra salvación, para nuestra guía, para nuestra sabiduría, para nuestra felicidad y bendición. Hay muchos conceptos que están dados por lo negativo, ¿sí? Hay muchos mandamientos que nos dicen: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Hay muchas cosas que Dios tiene que reconocer, tiene que advertir, tiene que mostrarnos claramente que Él las ve, que son realidad en nuestras vidas y que debemos evitarlas. No reine pues el pecado, es el concepto de este versículo. Efesios 5:11 nos dice: no participes en las obras infructuosas, inútiles, sin fruto de las tinieblas, sino más bien reprendelas, reprendelas, echalas, sacalas, reprimilas, que no ocurran. 1 Corintios 9:27, el mismo Pablo nos dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿sí? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Romanos 13:14 dice que nos tenemos que vestir del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. También tenemos un texto en Gálatas, si ustedes me acompañan, 5:17, que nos dice algo parecido. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, ¿sí? Y el verso 16 nos dice: andar en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Bien, la palabra de Dios siempre tiene el enfoque realista de las cosas, y con el tema del pecado no es la excepción. Él nos va a dar un enfoque realista. Muchas veces tenemos personas o enfoques demasiado optimistas, demasiado pesimistas, pero lo más importante es tener un enfoque y encarar las cosas con un carácter realista de cómo son. Y la Biblia siempre nos habla claro, Dios siempre nos habla claro. Y porque vivimos en un mundo caído, porque en nosotros hay pecado, en este mundo, la naturaleza, todo está afectado por el pecado, es que Dios tiene que decirnos muchos mensajes o mandamientos o consejos por el lado negativo. Dios no le pide al hombre incrédulo que luche contra el pecado, se lo pide al creyente. Ya hemos considerado muchas cosas que Dios ha hecho con nuestra salvación, con respecto al pecado, a la carne, al mundo, como Él ha cambiado nuestra situación, nos ha dado una vida, que es lo que Él ha hecho morir en la cruz, nuestro viejo yo. Pero sí nos pide a nosotros que luchemos, ¿sí? Nos pide a nosotros que luchemos. Y es importante entender que en esta lucha, en este resistir, no permitir que el pecado reine, tenemos que entender de que Dios nunca apela a que nosotros, al clásico refrán de tú puedes. Dios no apela a nuestra suficiencia ni a una reserva de fuerzas, sino que Dios apela a que dependamos de Él, que usemos los recursos que Él nos dio. Y uno de esos es el Espíritu de Dios. Somos nuevas criaturas, tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. Qué importante entonces entender que tenemos una lucha y hay algo que resistir. ¿Sí? Si a la carne, al pecado, a nuestro yo lo dejamos, va a reinar. Por eso tenemos que ser conscientes de ellos y combatirlo. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta y cuál es la actitud incorrecta? Muchas personas a lo largo de la historia han tomado actitudes incorrectas, que por ahí era cuando las escuchen, bueno, yo esto no lo hago. Obvio que no lo creo. Pero bueno, vamos a citarlas rápidamente. Por ejemplo,
A veces en la lucha contra el pecado la gente ha tomado la iniciativa de, bueno, maltratar el cuerpo, flagelar, castigar el cuerpo, porque dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya vamos a ver a qué se refiere específicamente por cuerpo mortal. Ahora, las obras de la carne, que hay que hacerlas morir, que hay que reprender las obras de las tinieblas, como hemos leído en estos textos, no se eliminan, no se combaten por lastimar o castigar el cuerpo. Otros dicen, bueno, me tengo que recluir el monasticismo, me voy a un monasterio, me encierro en una iglesia, en un convento, me aíslo y me pongo a meditar y con mucha, digamos, esfuerzo puedo alcanzar una santidad y luchar contra el pecado. Tampoco es lo que Dios pide, porque no sirve, y dos, porque Dios nos manda a estar en este mundo, aunque no somos del mundo, y nos manda a ser sal y luz, y la sal se esparce, se pone sobre la comida. ¿Sí? Tenían muchos usos en aquella época, en los tiempos bíblicos. No era para guardar, era para usarla, era para desparramarla. ¿Sí? Y la luz lo mismo, no es para esconderla debajo de un balde ni debajo de un mueble, sino ponerla en alto, en una casa, para que todos vean. ¿Sí? Bien, entonces tampoco sirve. Y otros dicen, bueno, practicando ciertas conductas religiosas externas, si hago, si no hago, si voy, si no voy, y voy a estar bien con Dios y voy a combatir el tema del pecado. Error. ¿Cuál es la actitud correcta? La actitud correcta es Romanos 8:13. Cómo luchar para que el pecado no reine en mi vida, porque es un combate, una lucha diaria. Romanos 8:12-13 nos dice claramente, así que hermanos deudores somos, no la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacés morir las obras de la carne, viviréis. Lo único que mata la carne es el Espíritu, en pocas palabras. Lo único que puede hacer reprender, mortificar esas obras de la carne, no alimentarlas, es andar en el Espíritu, es andar en la ley del Espíritu, es hacer las obras de Dios, las obras del Espíritu de Dios. ¿Cuál es? Fundamental este punto ahora. ¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestras vidas? En primer lugar, obviamente, hablando de los creyentes, la primera obra que hace es la de iluminar y la de convencer. Iluminación y convicción. El Espíritu Santo, cuando oímos el Evangelio, nos dio el entendimiento, iluminación, para poder entender la palabra de Dios, y la convicción, convencernos de nuestro pecado, de la justicia de Cristo, de que Él es nuestro Salvador. Entonces hay una iluminación y una convicción, que en la obra de Cristo, en la cruz, es como llegamos a conocerle y a ser salvos. Pero luego, una vez que creemos en Cristo, somos unidos en Cristo. Ya hemos hablado de hacer algo acerca del bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Somos unidos a Cristo. Pero el Espíritu Santo hace más, no solamente nos une a Cristo, y por esta unión es que cuando somos salvos pasamos por la muerte y por la resurrección, que ya hemos explicado, sino que también el Espíritu Santo mora dentro nuestro, entra a vivir, a permanecer. Y es la única herramienta todopoderosa que Dios nos dio. El Espíritu Santo para hacer combatir y morir las obras del pecado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tenemos dos naturalezas, eso lo sabemos. Si bien nuestro viejo hombre fue crucificado, hemos sido liberados del poder del pecado y de la carne, la seguimos teniendo. Podemos todavía pecar, pero eso es porque nosotros decidimos hacerlo y no nos sujetamos a la ley del Espíritu. Dios, cuando nos salvó, nos trasladó del reino de las tinieblas, donde reina el pecado, la muerte, que es lo que hay que evitar, dice, al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Estamos en una esfera como cristianos en la cual el Espíritu Santo nos habita y nos controla, si lo dejamos, si no lo resistimos, si practicamos la comunión con Dios. Romanos 8:12 nos dice que no somos deudores, lo hemos leído, a la carne, como para que sigamos viviendo en los términos y las condiciones de la carne. Ya no somos más esclavos de la carne ni esclavos del pecado. Dios me liberó, Dios me trasladó, cortó las cadenas, no le debo nada. Ahora sí le debo a Dios, sí le debo al Espíritu de Dios. Qué importante esto entenderlo y creerlo y recordarlo. No le debo nada a la carne, no le debo nada al pecado. Cuando hablamos de la carne es nuestro yo, caído en el pecado. Este yo que siempre quiere tener razón, este yo que es orgulloso, este yo que le cuesta perdonar, este yo que tantas cosas sabemos que somos en nuestra naturaleza caída. ¿Sí?
Ahora, la carne nos habla de autosuficiencia, yo solo, pero me habla de debilidad. La carne no puede agradar a Dios. La carne está condenada por Dios, fue crucificada en la cruz. Esa es la solución que Dios le da. No quiere decir que fue destruida, aniquilada, ni que desapareció, pero que sí su poder fue desactivado en nosotros. Por eso no hay que alimentar al viejo hombre, hay que alimentar al nuevo hombre. La carne es debilidad, la carne es dejar a Dios afuera, la carne es decir yo puedo, soy autosuficiente. En cambio el espíritu, vivir en el espíritu justamente es dependencia, es decir, dependo de los recursos que Dios me dio, dependo de esta nueva vida que Dios me dio y en esa nueva vida que es la de Cristo resucitado, tengo el poder para vivir. ¿A dónde recurrimos? ¿A la vieja naturaleza o al Espíritu de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas las riquezas y las bendiciones que tenemos en el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo aplicada a nuestra vida es donde tenemos que ir a sacar los recursos. Tenemos una relación con Dios, ya no más una relación con la carne y con el pecado. El Espíritu Santo también es aquel que nos convence, nos da esa luz para darnos cuenta cuando nos estamos equivocando. Y qué importante es atender el pecado cuando empieza a aparecer en los primeros síntomas. No esperar a que se instale, porque esa es una raíz o un yuyo con una gran raíz que luego cuesta más sacar. Pero el Espíritu Santo es aquel que me convence del pecado y me dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Espíritu Santo me ayuda a ver mi pecado y a llevarme a mí a la confesión, a la restauración, a que si caigo en pecado me vuelvo a levantar y voy de vuelta a Cristo, porque yo soy un hijo de Dios. El Espíritu Santo me hace ver el pecado como una ofensa hacia la persona que más me ama, que es Dios. Ahora me dice claramente que el pecado no debe reinar. La actitud es una actitud de rechazo, ¿sí? Una actitud de rechazo. En 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ya el pecado no reina más sobre nosotros. Ya la carne no reina más sobre nosotros, ¿sí? Ahora reina la gracia. Estamos en la gracia de Dios. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado, considérate muerto al pecado, vivo para Dios. Entonces ahora, en tu lucha diaria, no dejes que el pecado reine. Tenés que vivir por el Espíritu. Mirá, todo lo que viene de nosotros, de nuestra vieja naturaleza, es automáticamente oposición y rebelión a Dios. Romanos 8:7 nos dice, por cuanto los designios de la carne, es decir, los pensamientos, las decisiones, las inclinaciones de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, la carne y sus designios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El creyente fue transformado, fuimos transformados para vivir en el Espíritu, dependiendo del Espíritu de Dios. No para volver a la carne, porque viviendo en la carne no vamos a agradar nunca a Dios. Esa es la obra que hace el Espíritu en nosotros. Es aquel que nos ayuda a combatir estos designios, porque son enemistad. Hay que hacer morir las obras de la carne, no hay que proveer para ellas. Entonces me tengo que ocupar de las cosas de Dios. Algunos consejos prácticos. ¿Qué debo hacer en esta lucha? Bueno, alimentar tu nuevo hombre, tu nueva naturaleza. No proveáis para los deseos de la carne, ya lo hemos leído. No satisfagáis, no le demos de comer al viejo hombre. Justamente el texto de Romanos 13:14 nos dice, no proveáis para la carne. Y esto nos habla de disciplina, de responsabilidad, de rechazar aquellas cosas que sabemos que van en contra de Dios, lo que vemos, lo que hacemos, lo que oímos, lo que hablamos. ¿Cuántas veces caemos en estos pecados? No decir no a estas prácticas que sabemos que nos cortan la comunión con Dios, más allá de las circunstancias específicas por las que estemos pasando. ¿Cómo manejamos nuestro tiempo? ¿Cómo manejamos nuestro tiempo? ¿Le dedico tiempo a Dios o solo a mí, a lo que me divierte? Y pierdo el tiempo. Le dedico tiempo a la comunión con Dios, le dedico tiempo a la oración, le dedico tiempo a llenar mi cabeza con lo que Dios reveló en su palabra, su escritura. ¿Sí? Nos dice en 2 Pedro 1:3 que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En la palabra de Dios tenemos todas estas riquezas, debemos ocupar la mente
¿sí? En aquellas cosas que Dios nos reveló que son buenas para nuestra vida como cristianos. Una vida de adoración, una vida de devoción, de leer la Biblia, de estudiarla, de conocerla. Miren todo lo que estamos aprendiendo o recordando, si ya lo saben, que son cosas profundas y fundamentales. Fundamentales porque si las sacamos, todo lo que viene arriba se viene abajo. Respecto a nuestra salvación, respecto a nuestra vida cristiana. Oración, devoción, ocupar la mente, visión. Muchas veces no luchamos contra el pecado porque pensamos que nuestra vida tiene que ser intrascendente, que Dios no tiene objetivos para nosotros. Yo no voy a ser ni un predicador, ni un misionero, no voy a tener un ministerio. Yo simplemente paso el tiempo. Y no es así. Tenemos que tener visión de nuestra vida. Dios nos salvó, nos hizo criaturas, hechuras suyas, criaturas nuevas, y ha preparado obras para que anduviéramos en ellas, una vez salvos, para andar en las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras que Dios preparó para vos? Es algo que últimamente me vengo preguntando mucho. Tengo que estar en lo que Dios quiere que esté. Tengo que estar dónde, cómo y cuándo en lo que Dios quiere que yo haga. Ahí es donde está la bendición. ¿Lo estás buscando para tu vida o pasás por la intrascendencia? No, yo no soy importante. Una gran mentira de Satanás. Todos tenemos obras para hacer, que son las obras que Dios nos dio. Todos tenemos dones. ¿Tenemos visión espiritual en nuestra vida? Ojo, la visión de Dios, no la de la carne, porque la carne también tiene su plan. Tiene su proyecto, tiene su plan, tiene sus ideas, tiene sus principios y los defiende bastante. Tenemos que depender de Dios, buscar a Dios, pero todo creyente tiene un plan por Dios, hecho para su vida. ¿Tenés visión? Que podamos entonces recordar esto. Luego vamos a seguir en el próximo video viendo más consejos de qué hacer para que no reine el pecado en nuestra vida. Que Dios los bendiga.